vida útil del medicamento, a la fecha de expiración del medicamento. Entonces, por medio de los estudios de estabilidad, como farmacéuticos dentro del laboratorio de control de calidad, nosotros asignamos a cada forma farmacéutica una vida útil, una fecha de expiración. Y para realizar estos estudios de estabilidad, debemos partir desde la planificación. ¿Cómo planificamos estos estudios de estabilidad? Porque todos estos estudios de estabilidad de un principio activo, de una materia prima o ya de la formulación, comprende dos partes. Uno son los estudios preliminares y otros los estudios definitivos. Y cuando hablamos de estudios preliminares, nos referimos ¿a qué? A todo aquello que afecta al principio activo. Entonces, estudiamos primero los factores que afectan a ese principio activo, que afectan a su toxicidad, que afectan a las características farmacotécnicas, a sus características organolépticas. Entonces, a eso se refieren los estudios preliminares, todo lo que afecta. Y después, para eso, complementamos con una revisión bibliográfica sobre la estabilidad de principios activos con estas características. Y ya con la revisión bibliográfica vamos a tener una idea clara sobre una determinada forma farmacéutica. Vamos a saber en qué forma farmacéutica ese principio activo es más estable para poder formularlo. Entonces, nosotros en la industria farmacéutica ya no partimos de cero, sino que tenemos en la literatura datos que nos permiten orientarnos para poder formular un principio activo en una determinada forma farmacéutica, para luego entrar ya en los estudios de estabilidad y sometiendo el fármaco, ya sea a estudios de estabilidad clásicos o estudios de estabilidad acelerados. De esta manera, nosotros vamos a poder determinar qué factores son los que más afectan a ese fármaco. Y, por otro lado, vamos a poder determinar en qué formulación es más estable y también cuál es el envase más conveniente, para luego hacer un estudio de la cinética de degradación. Debemos hacer cinética de degradación, la velocidad a la cual ese fármaco se va a ir degradando. Y para eso vamos a utilizar estufas, donde vamos a colocar las muestras. Y una vez que hemos colocado las muestras, vamos a ir retirando. Puede ser cada 4, puede ser cada 8 horas, dependiendo de lo que la literatura nos dice. Si en la literatura nos dice que este principio activo es estable durante 3 años, no vamos a hacer cada 4 horas, tendremos que hacer cada 32 horas o cada 2 días o cada 5 días, porque si no sería cada 24, muy corto el tiempo y tendríamos que hacer durante 3 años o durante 5 años, durante el tiempo de vida útil que la bibliografía reporte para que ocurra ese proceso de degradación. Entonces, de los estudios preliminares, sometemos al estudio, hemos dicho, bibliográfico exhaustivo en los preliminares, y luego sometemos a condiciones, pueden ser extremas o pueden ser condiciones de estabilidad, que nos van a pedir de estabilidad clásica, que nos van a permitir determinar cuál es la formulación más estable, cuál es el envase más conveniente, y luego vamos a estudiar la cinética de degradación en una estufa, retirando las muestras de acuerdo a lo que la bibliografía nos indique. Y para esto, ¿cuánto vamos a utilizar? Por lo menos 24 muestras cuando se trata de un envejecimiento natural. ¿Por qué? Porque debemos analizar durante todo el periodo de vida útil. Y luego vienen los estudios definitivos. Estos estudios definitivos que permiten analizar ya el comportamiento del medicamento.
frente a esas condiciones que hemos analizado en los estudios preliminares. En los estudios preliminares, si ustedes recuerdan, hemos visto qué factores afectan más a esa formulación, qué factores afectan más a ese principio activo. Y hemos complementado con la revisión bibliográfica. Y además hemos hecho un estudio de cinética de degradación. Y ya con eso entramos al estudio definitivo que nos va a permitir analizar el comportamiento de ese medicamento ya en su envase definitivo y frente a diferentes factores que son los que más lo afectan. Ahora, para este estudio definitivo, igual debemos tomar una muestra y esa muestra debe ser necesaria para realizar todo ese proceso de determinación de forma correcta. Y el número de muestras que vamos a separar del lote para realizar este estudio definitivo va a depender del periodo de vida útil que hemos determinado en los estudios preliminares, si son 2, si son 3, si son 5 años. Y para poder determinar cada qué tiempo vamos a realizar estos estudios, en función a la cinética de degradación, vamos a aplicar el orden de reacción. Y nosotros como farmacéuticos sabemos que existen reacciones de orden 0, que existen reacciones de primer orden, que existen reacciones de segundo orden o que existen reacciones de pseudo primer orden. ¿Qué son las reacciones de orden 0? Cuando la reacción es de orden 0, la velocidad depende de la concentración. Entonces, no va a depender si tenemos más principio activo o menos principio activo para la velocidad de degradación. Y lo característico de estas reacciones de orden 0 es que la caída va a ser proporcional al tiempo. De modo que las muestras, cuando la reacción es de orden 0, se va a retirar en intervalos iguales. Si retiramos cada 24 horas, entonces tendremos que retirar de 24 en 24 horas las muestras. Esa es la reacción de orden 0, en la que la velocidad no depende de la concentración. En cambio, la reacción de primer orden, ¿cuál es la característica? Que la velocidad es una función logarítmica de la concentración. ¿Qué significa eso? Que a mayor concentración, mayor velocidad. A menor concentración, menor velocidad de degradación. Y la caída, ¿cómo va a ser la caída? Mayor en los primeros tiempos. Entonces, como en este caso va a ser la gráfica. La gráfica es una línea recta que va subiendo y luego cae. Y las muestras en este caso, ¿cómo se van a retirar? Se van a retirar en forma variable, no siempre en intervalos iguales. Puede retirarse a los 3 días, puede retirarse a los 12 días, después recién a los 30 días. Entonces, las muestras, cuando las reacciones de primer orden, se retiran de forma variable. Y los resultados que obtengamos con la condición más extrema nos van a orientar sobre la frecuencia con la cual vamos a extraer las muestras en función de las condiciones de almacenamiento. Y ese número de muestras que extraigamos nos van a permitir evaluar la estabilidad física del medicamento. En ese tipo de formas farmacéuticas, dependiendo del tipo de forma farmacéutica, se van a realizar diferentes clases de ensayos que nos van a permitir determinar tanto la estabilidad física como la estabilidad química. Es decir, que de forma paralela, nosotros debemos realizar estudios de estabilidad física y estudios de estabilidad química. Y en algunos principios activos, además se recomienda realizar
valoraciones biológicas, valoraciones microbiológicas o valoraciones que nos permitan determinar la efectividad o la toxicidad. Entonces, en la mayor parte realizamos estudios de estabilidad física y estudios de estabilidad química. Pero, por ejemplo, en los productos estériles, en los productos biológicos, además de realizar la física y la química, se recomienda realizar una valoración biológica. Se recomienda realizar una valoración microbiológica que nos permite determinar qué cosa, nos permite determinar la efectividad y la toxicidad de ese medicamento. Ahora, ¿cómo se registran los datos? El registro de datos en el estudio de estabilidad se realiza igual que el control de calidad de un producto terminado, en libros foliados, donde se van registrando los datos día a día, por producto, no por fecha. Entonces se registra en forma diaria por producto y no por fecha. Y para ello, estos libros foliados tienen hojas también foliadas. Y estas hojas tienen dimensiones estándar de 20 por 30 centímetros. Y además, estas hojas son de diferentes colores. Son de diferentes colores. Va a variar el color de acuerdo al tipo de forma farmacéutica y de acuerdo al tipo de principio activo. Y en estas hojas foliadas de colores tenemos una clasificación, porque en estas hojas foliadas no se escribe la totalidad. Se tiene una clasificación con códigos, donde la letra A mayúscula significa forma farmacéutica líquida. La letra B mayúscula nos indica las formas farmacéuticas sólidas, como comprimidos, cápsulas, polvos, grajeas. La letra C mayúscula nos indica formas farmacéuticas semisólidas, cremas, ungüentos, pomadas. Y además de tener este código, con las 3 letras del alfabeto, las primeras letras del alfabeto en mayúscula, donde nos indica formas farmacéuticas líquidas, sólidas y semisólidas, a esas letras podemos agregarle un subíndice en minúscula. Por ejemplo, A, ¿qué significa? Forma farmacéutica líquida. Pero si le agregamos un subíndice I, nos está orientando que es líquido, pero además se trata de un inyectable. Si nosotros a esa letra A le agregamos un subíndice C minúscula, nos está indicando que es un líquido, pero además que se trata de un colirio. Entonces, a eso se refiere. La letra B nos indica forma farmacéutica sólida. Pero si a esa letra B le aumentamos un subíndice G, nos está indicando que se trata de una grajea. Entonces, de esa manera nosotros manejamos códigos para poder colocar en esas hojas impresas foliadas de que tienen un tamaño estándar, hemos dicho 20 por 30 centímetros, de colores dependiendo de la forma farmacéutica y que además van a estar dentro de un libro foliado. Por otro lado, así como existen códigos para las formas farmacéuticas, también tenemos códigos para las condiciones de almacenamiento, de manera que en esas hojas impresas vayamos reduciendo la cantidad de información que debemos anotar. Para la temperatura se utilizan números, porque por lo general se trabajan con 4 o 5 temperaturas elevadas, además de la temperatura ambiente. Eso en condiciones extremas. El número 1, cuando trabajamos con 40 grados centígrados. El número 2, para 50 grados centígrados. El número 3, para 60 grados centígrados. El número 4, para 75 grados centígrados. El 5, para 100 grados centígrados. Y la abreviación
TA en mayúscula, que nos está indicando temperatura ambiente. Eso es para la temperatura. Así como hay para la temperatura, también tenemos códigos que nos permiten clasificar las condiciones de humedad. Y para la humedad se utilizan las 4 primeras letras del alfabeto en minúscula. La letra A para 65% de humedad relativa. La letra B, 75%. La letra C, 85%. Y la letra D, 100% de humedad relativa. Ahora, cuando se controlan ambos factores, por decir, temperatura y humedad, lo que hacemos es anotar. Por ejemplo, si nosotros utilizamos el número 1, ¿qué nos indica? 40 grados centígrados. La letra C, 85% de humedad. Entonces nosotros tendremos que anotar 1C. 1C, que nos está indicando 40 grados de temperatura, 85% de humedad. Y tenemos también otras condiciones de almacenamiento. Por ejemplo, FA en minúscula, el frasco estaba abierto. FC, frasco cerrado. N, la atmósfera de nitrógeno. LD, luz diurna. Entonces, en esas hojas foliadas, nosotros vamos anotando todos estos datos, pero con códigos. De manera, ¿cuál es la función de los códigos? Reducir la cantidad de información. Y como farmacéuticos, nosotros tenemos la obligación de saber el uso de estos códigos y qué significa cada uno de estos códigos. Ahí tenemos la hoja foliada, que es de colores dependiendo de las formas farmacéuticas y que tiene una dimensión de 20 por 30 centímetros. Y cada una de estas hojas foliadas está dentro de libros foliados. Ahora, el etiquetado de las muestras. ¿Para qué etiquetamos las muestras? Toda muestra que es separada del lote para realizar estudios de estabilidad debemos etiquetar. ¿Para qué? Para identificar, para que esa identificación sea rápida y además no arrastre errores. Y en el etiquetado también utilizamos colores diferentes para cada condición de almacenamiento. Entonces, cada condición de almacenamiento tiene un color. La temperatura, un color. La humedad tiene otro color. Cada condición de almacenamiento, entonces, se utiliza por colores. ¿Cuál es la función del etiquetado? Evitar arrastrar errores o evitar cometer errores. Y esas son las etiquetitas, donde va el lote, va qué analista está realizando este análisis y la probable fecha de vencimiento que nos da la literatura. Por otro lado, la letra, si se trata de una forma farmacéutica sólida. A, B o C. Entonces, nosotros vamos codificando. A cuando es líquido, B cuando es sólido, C es semisólido. Y la condición de almacenamiento. ¿A qué condición de almacenamiento? Si estamos poniendo 3, nos está indicando 60 grados centígrados. Si nosotros ponemos la letra B en minúscula, nos va a indicar 75% de humedad relativa. Esa es la etiqueta de colores. Luego tenemos el retiro de muestras. El retiro de muestras va en un fichero anual. Entonces, para programar el retiro de muestras de forma ágil, de forma eficiente, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos un fichero que va a estar dividido en meses. Es un fichero para todo el año y tiene tarjetas para cada uno de los meses. Y en las tarjetas mensuales debemos anotar, debemos registrar, por un lado, la fecha, lo primero, la fecha del mes en el que debemos realizar el retiro de muestras. Debemos anotar el lote, la condición a la que estamos almacenando
y además el tipo de análisis que nos solicitan. De esa manera realizamos el retiro de muestras. Y como les he dicho, este fichero anual tiene por función programar ese retiro de muestras en forma ágil y eficiente y se van registrando en tarjetas mensuales. Esa es la forma del fichero, de las tarjetas. En las tarjetas tenemos esos 4 datos: el producto, la fecha del retiro de muestras, el lote, qué principios activos vamos a analizar y además qué información nos han solicitado, qué análisis nos han solicitado, si es solamente químico, si es solamente microbiológico o son ambos. ¿Cómo se presenta los datos? La presentación final de los datos. Esta presentación final de los datos, una vez que hemos terminado todo el análisis, lo volcamos en una planilla única. Y esta planilla única va a tener todos los datos y las conclusiones del estudio de estabilidad. De manera que esta presentación final de datos en esta planilla única nos permita obtener los datos en forma completa y ordenada, de manera que represente un ahorro de tiempo. Un ahorro de tiempo. ¿Qué condiciones debe tener un laboratorio para realizar estos estudios de estabilidad? Para realizar estos estudios de estabilidad, lo primero que hace un laboratorio de control de calidad, analizar los factores. Si es una industria grande y produce muchas formas farmacéuticas, maneja gran cantidad de principios activos, lo primero que tiene que ver, ¿qué cantidad de productos va a analizar? La cantidad de formas farmacéuticas diferentes que produce esa industria, el volumen de envases que maneja, la capacidad humana, qué personal cuenta tanto en producción como en control de calidad y con qué material de laboratorio de control de calidad cuenta. Entonces, debe primero analizar esos factores. Para eso, en un laboratorio de control de calidad con capacidad económica media, donde además se van a realizar estudios de estabilidad que sean rápidos, que sean económicos, que sean seguros, debe haber como mínimo 4 estufas. Además de cámaras climáticas, cuartos con humedad, con temperaturas reguladas, debe tener mínimamente entonces 4 estufas, 2 que son exclusivas para realizar estudios de estabilidad, otra para cultivo, que va a estar a temperatura de 37 grados centígrados, y otra de secado. Para secado, ¿a qué temperatura utilizamos? 100, 110 grados centígrados. Y 2 estufas, como les he dicho, solo para estudios de estabilidad. Solo para estudios de estabilidad. Y este ambiente debe tener un sistema de recirculación de aire, donde no existan gradientes de temperatura. Por otro lado, es muy importante que estas estufas estén termorreguladas. Para eso, en cada estufa debe haber termómetros que nos permitan regular la temperatura, que nos permitan hacer un seguimiento de la temperatura, de la estabilidad de la temperatura. No debe haber gradientes de temperatura. Se acepta más menos 1, hasta más menos 2 grados centígrados en la variación. Entonces, esas son las características. Debe haber dispositivos que regulen la humedad interior dentro de las estufas. Entonces, existen estufas hoy en día en el mercado que llegan a 100 grados centígrados y tienen un 95% de humedad relativa, que nos va a permitir realizar estudios de estabilidad controlando
temperatura y humedad al mismo tiempo. Por otro lado, un laboratorio de control de calidad con capacidad económica media debe tener ambientes que nos permitan estudiar la luz. No se aconseja utilizar la luz ultravioleta para acelerar este proceso de degradación, sino luz visible. Entonces, un ambiente donde exista la luz visible que esté irradiando directamente al medicamento donde se están realizando los estudios de estabilidad. Un gabinete equipado con tubos fluorescentes. ¿Por qué tubos fluorescentes? Porque nos permite la máxima reflexión de luz sobre la forma farmacéutica, sobre el medicamento. Y ese estudio actínico es indispensable realizarlo en todas las formas farmacéuticas. Por otro lado, debe haber equipos, un espectrofotómetro ultravioleta, un espectrofotómetro visible, un espectrofotómetro infrarrojo, un cromatógrafo de gases y un pHímetro. Miren, para realizar estudios de estabilidad, realmente la industria farmacéutica, el laboratorio de control de calidad de la industria farmacéutica, de capacidad económica media, requiere un gran presupuesto. Estamos hablando de estufas, estamos hablando de espectrofotómetros, no un espectrofotómetro común, un infrarrojo, un cromatógrafo de gases, que son bastante caros. Imagínense si tendríamos que realizar o que una industria grande requiere el doble o 3 veces de este equipamiento. ¿En qué casos no son aplicables las técnicas comunes de envejecimiento acelerado? El acelerado consiste en someter a condiciones extremas. Hoy todas las industrias farmacéuticas utilizan esas técnicas, el envejecimiento acelerado, porque no pueden esperar como lo hacía el envejecimiento clásico, esperar el tiempo de vida útil. Si eran 2 años, 2 años. Si eran 5 años, los 5 años, realizando estudios de estabilidad para darle la vida útil. Se utiliza el envejecimiento acelerado, someter a condiciones extremas. ¿Y en qué fármacos no podemos someter a condiciones extremas? En fármacos de origen biológico. ¿Cuáles son los de origen biológico? Los sueros, las vacunas, las hormonas, que no pueden ser sometidos a valoración química. Su envejecimiento no puede acelerarse a temperaturas elevadas. ¿Por qué? Porque son termosensibles. Van a provocar una transformación en el producto. En estos casos, el único método es el envejecimiento natural. Lo mismo en las sustancias que sufren pirólisis. ¿Qué es la pirólisis? Piro, fuego. Lisis, destrucción. Entonces, son aquellas sustancias muy sensibles al calor, que por acción del calor sufren degradación. O los medicamentos de estructura desconocida, en los que la eficacia, la toxicidad no son posibles de identificar. ¿Por qué? Porque la estructura es desconocida. Y cuando la estructura es desconocida, no sabemos si son sensibles a la temperatura, si son sensibles a humedades altas. Entonces, su acción terapéutica puede verse afectada. Y esto ocurre sobre todo en las drogas vegetales o las sustancias que sufren degradación en varias etapas, que pueden ser o no autocatalíticas, o que pueden liberar productos volátiles. Entonces, cuando sufren degradación en varias etapas, ocurre en muchos casos que liberan productos volátiles. En estos casos no podemos someter a condiciones extremas o en productos de contenido no reproducible exactamente.
en los que no conocemos la acción terapéutica, o sea, en la que su acción terapéutica la conocemos por datos ancestrales, pero no lo hemos comprobado científicamente. Por ejemplo, extractos vegetales. Entonces, en esos casos especiales, no podemos aplicar las técnicas comunes de envejecimiento acelerado. Ahí, ¿por qué los fármacos de origen biológico? Porque son termosensibles. Las sustancias que sufren pirólisis. Piro, les he dicho fuego, lisis, destrucción. Los medicamentos de estructura desconocida. No se conoce la estructura. Pueden tener más de un producto de degradación. Los que se degradan en varias etapas, que pueden producir productos volátiles. Ahora, ¿qué se hace cuando no es posible predecir un periodo de vida útil? Cuando no podemos determinar qué vida útil tiene ese medicamento por las técnicas de envejecimiento acelerado. En ese caso, lo más razonable es proponer un periodo de vida útil relativamente corto, dependiendo de qué medicamento se trata. Y en ese caso, se va controlando de forma periódica el envejecimiento natural con todos los métodos posibles. Se somete a estudios químicos, a estudios físicos, a microbiológicos, a biológicos, a estudios clínicos. Y cualquier alteración que modifique su biodisponibilidad durante ese periodo de vida útil debe ser comunicado inmediatamente. ¿A quién? Al jefe de laboratorio de control de calidad. ¿Para qué? Para retirar automáticamente del mercado todas esas partidas que hayan sufrido alteración. Esto es muy importante en los sueros, en las vacunas. Por eso es que cuando se dispensa, se sacan los sueros, las vacunas al comercio, en el laboratorio de control de calidad se van realizando estudios. Se van realizando estudios en forma paralela. Están comercializándose, pero el laboratorio de la industria que ha sacado esos productos está realizando en forma paralela estudios de estabilidad. Y el momento que detecte una alteración, informa al jefe del laboratorio de control de calidad, administración y el CEDES para que se retire inmediatamente del comercio. ¿Por qué? Porque en ese momento ha producido un proceso de degradación. Con eso hemos visto entonces ese tema de planificación del estudio de estabilidad. De esa manera nosotros planificamos los estudios de estabilidad para luego entrar ya en lo que es la estabilidad física, en lo que es la estabilidad química, que a partir de la próxima clase vamos a ver. Cómo realizamos los estudios de estabilidad física, cómo realizamos los estudios de estabilidad química, cómo evaluamos la disponibilidad biológica. Pregunta.